Margarita Cedeño de Fernández dijo: mi corazón está con Leonel, pero mi lealtad con Danilo. ¿Y qué opinan ustedes? Yo creo que la reacción de doña Margarita fue antes de saber el resultado de la... Pues vamos a seguir viendo las informaciones y luego vamos a hacer un detalle completo de todos los acontecimientos del día de ayer y del fin de semana, sobre todo en este tema de la reforma a la Constitución. Tenemos otras informaciones que postulantes del PLD que son en el Congreso van a esperar la decisión, o sea, lo que se produzca ya de la posible reforma en el Congreso. El mismo tema de Temístocles Montaz, que votó en contra de reformar la Constitución. Temístocles informó que Leonel votó en contra. Hay otras informaciones como que el posible acuerdo de Medina y Fernández incluiría la permanencia de algunos jueces de las altas cortes. Vinicito afirma que el PLD está dividido y pronostica que habrá una compra de votos en el Congreso. Dice que Medina quedará en la historia como que su ambición dividió el PLD. Miguel Vargas rechaza la decisión del comité político. Asimismo hay una serie de informaciones que tenemos en todos los titulares principales del día de hoy. La más reciente encuesta de la firma Lupa Market Research revela que el presidente Danilo Medina y los candidatos presidenciales Federico Antún Valle, Quique del Partido Reformista y Guillermo Moreno de Alianza País son los 3 líderes políticos que han registrado mayor crecimiento en la simpatía electoral en los últimos 4 meses. Medina y Fernández también se habrían reunido antes de llegar a la gobernación, eso ya lo sabemos, que se reunieron antes de la reunión del comité político. Según Guillermo Moreno, dice que los partidos han traicionado la esperanza de los dominicanos. El Tribunal Constitucional debate hoy 2 acciones en contra del aborto. El nuevo arzobispo de Santiago, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, asegura que en República Dominicana lo que campea es la corrupción. Quique Antún advierte que será implacable con la delincuencia y la corrupción. Por su parte, Hipólito Mejía propone una gran alianza para sacar al PLD del Palacio Nacional. Y desde el viernes hasta el domingo, al menos 582 haitianos indocumentados han sido detenidos por miembros del Ejército Dominicano y el CEFRONT. En otra información, Blas Peralta dice: entraremos a Haití si cada camión tiene como seguridad un soldado de la MINUSTAH. En otra información, y triste, y todavía siguen pasando esas cosas. Muere una niña de 6 años, herida en su cabeza por una bala perdida mientras estaba durmiendo en su casa. La Cruz Roja pide al gobierno que le permita manejar los bancos de sangre de la República Dominicana. Por su parte, Abinader anticipa que la convención del PRM será una gran fiesta de la democracia y dice que él es el camino más corto para llegar al Palacio Nacional. La Policía Nacional dice que avanzan sobre el asesinato del periodista Olivo y fallece la madre de Virgilio Almanzar, el luchador por los derechos humanos. Bien, señores, yo creo que debiéramos desglosar los hechos de ayer, viéndolos todos específicos y por separado. Vamos a ver primero qué sucedió antes de la reunión. Se habla de que el presidente Fernández y el presidente Medina se reunieron en la casa de Luis José Asilis por un espacio de alrededor de 1 hora antes de entrar a la reunión que se realizó en el Hotel Los Marlins del Metro Country Club, en la que estuvieron, parece que programando lo que ocurriría o los puntos que iban a negociar para esta reunión, porque realmente lo que se hace es que se negocia, se tratan temas no económicos, pero los temas que tienen que ver con el partido, con las posibilidades y estas cosas. Creo que es vital que veamos lo ocurrido antes. Hubo una cantidad de hechos que sucedieron en las redes sociales, sobre todo,
que vimos que andaban buscando durante la reunión y antes de la reunión disipar lo que podría ocurrir. Que si se iban a tocar otros temas, que había que tocar la agenda primero, las fechas para las diferentes actividades del partido y todo eso. Y al final del camino solo se trató el tema de la posible repostulación. Inclusive circuló por las redes un comentario que durante la actividad, la reunión, el presidente Medina había hecho un comentario de que se había dejen ese tema para después. Y unos dijeron que ya no se iba a tratar ayer y otros que no, que era para después en la tarde, luego del almuerzo. O sea, había un sector que no le interesaba que se presume el sector de Fernández, que esto no se tocara en el día de ayer. La prensa asistió de forma masiva. El comité político se preparó para alrededor de 90 acreditaciones. Tuvieron que emitir unas 150 acreditaciones al final, con los almuerzos correspondientes. Fue un día maratónico para la prensa que culminó en la noche en la actividad, en la otra reunión que se realizó en el comité político, en Funglode, y tuvieron todo un día de trabajo en este sentido. Luego se inició la reunión y de esto es que vamos a hablar. Bueno, mira, Michelle, en la realidad la reunión previa de los dos presidentes, lo que se estaba planteando era lo que se supone que era la práctica en ese comité político. Primera vez en la historia que el comité político vota por una decisión. Siempre se habla de que el comité político llegaba a consenso. Y me imagino que la discusión del tema era si se iba a consensuar el tema de la posibilidad de incursionar en la posible reforma constitucional. En una hora y algo, aparentemente los dos presidentes no se pusieron de acuerdo y me imagino que lo que dijeron, bueno, vamos a dejar que eso corra, camine mientras esté la reunión, y evidentemente que pues el tema se difirió porque pero se iba a tratar. Pero como tú dices, o sea, en las redes se estaba motivando de que realmente efectivamente eso no iba a ocurrir. Mucha gente pensaba que no se iba a tocar el tema el día de ayer. Pero, como dices, lo que se ha aprobado el comité político, una mayoría importante, 23 miembros versus 12, es que se discuta y se prepare un proyecto de ley para someter al Congreso Nacional la posibilidad de una repostulación del presidente. El presidente Medina no votó. Dice, hay una confusión porque dicen que los dos presidentes no se abstuvieron, porque no hay votos nulos ahí. Hay alguien que dice votos nulos, pero Temístocles Montaz fue claro en su Twitter, sí, y decía que 12 habían votado en contra, incluyendo a Leonel Fernández. O sea, eso lo dijo Temístocles Montaz. Ajá. Entonces, fíjate, es importante ver quiénes votaron en contra. De los que votaron en contra está Abel Martínez, César Pina Toribio, el Rafael Alburquerque, que esos tres, sí, pero me refiero a esos tres porque son miembros de la comisión que va a trabajar en el anteproyecto de ley. Una comisión creo que de 6, donde 3 de ellos votaron en contra del proyecto. El único que no asistió en la rueda de prensa de esos que votaron en contra fue el ex vicepresidente Rafael Alburquerque. O sea, en el periódico El Listín dice que hay 2 abstenciones. Abstenciones. Ajá, dice con 23 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Entonces se supone que las 2 abstenciones serían los 2 presidentes. Bueno, también se dijo ayer que hubo una serie de votos de personas que no estuvieron de acuerdo, como el mismo caso de Pina Toribio, y por temas temas legales que tienen que ver con la reforma de la Constitución. Ajá. O sea, que no necesariamente porque ellos apoyan la candidatura de Leonel o de Danilo, sino porque no estaban de acuerdo con el procedimiento con la reforma en sí de la Constitución.
Sí se tiene confirmado que el presidente Medina no votó y que el presidente Fernández lo hizo. Se hizo se emitió una rueda de prensa. Esta rueda de prensa la fue conducida por el secretario general Reinaldo Pared, en la que habla bastante específico una serie de temas, como dice, ¿se aprobó reformar la Constitución? No, se aprueba la posibilidad de reformar una Constitución. Claro. Esta mañana estuvimos viendo la prensa, estuvimos escuchando los diferentes programas que inician temprano y hablan de no es un hecho. No, es para Ellos aprueban la posibilidad van a emitir un proyecto de ley para reformar la Constitución. También fueron bastante claros en otras informaciones, una serie como el mismo Temístocles y Felucho, diciendo que el comité político, los diferentes, el Congreso del PLD tiene que acatar las decisiones del comité político. Y yo te quería preguntar, el comité político siempre, tú hablabas de que había emitido sus resoluciones como por unanimidad, nunca había sido votada. Él fue bastante claro cuando dijo, no, 23, 24 votos, pero esa es la decisión del comité político. Parece que hubo una primera votación, ese fue el conteo, pero cuando el comité político emite este tipo de resoluciones, de decisiones, parece ser que ya es una decisión del partido. Y entonces, lo que a mí personalmente, que lo vamos a ver en un momentico, me sacó no entendí, fueron estas reacciones ya individuales de parte de legisladores que emitieron declaraciones en la noche tarde con legisladores de la tendencia de Fernández con respecto a que todavía unos fueron un poco discretos, como Manuel Jiménez, que emitió unas declaraciones un poco, dijo, mañana nos juntaremos y haremos una posición consensuada entre todos. Otros estaban bastante nerviosos y dijeron, no, eso fue el comité político, eso tenemos que esperar el Congreso todavía. O sea que esta decisión de estos 23, 24 votos, se notó que el comité político, había un grupo importante que no quería la reelección, incluyendo el presidente Fernández, que sí, por la información que tengo, votó en favor de la reelección, aunque hay que acatar. Hubo una serie de reacciones a la rueda de prensa y a la decisión del comité político. Reinaldo Pared habló bien específico y dijo que todas las actividades el PLD es una institución bien organizada. Y dice, todas las actividades de los precandidatos, así como el tema de las fechas que tienen que ver con que se iban a decidir, se postergaron hasta ver si se aprueba o no el proyecto. ¿Qué quiere decir esto, señores? El PLD es un partido unido y prevé que cuando un presidente actual se va a reelegir, ya lo hemos visto con el caso de Fernández, porque el presidente Fernández sí es reeleccionista. Cuando ve esto, pues ya hizo reelección cuando lo permitía. Una cosa es que esté permitido o no, y otra cosa es que tú creas en que un presidente, ellos, esto no está en discusión en este momento. Ellos vieron ayer y decían que estas actividades se suspenden hasta ver la decisión del Congreso. ¿Por qué la decisión del Congreso? Porque en teoría, si el comité político estuvo de acuerdo con emitir esa resolución y enviar un proyecto de ley al Congreso que permita la reforma a la Constitución, a ellos le faltarían entre 20 y 22 votos para poder lograr o votos o asistentes. Eso lo vamos a discutir ahorita con una agenda que les traje de lo que sería ya el funcionamiento interno en el Congreso, pero tenemos que ver también el tema de que si esto se aprueba, no vamos a tener convención del partido y los candidatos debieran apoyar la reelección, la repostulación del presidente Medina.
en el PLD, incluyendo al presidente Fernández, porque ayer inclusive personas dijeron, no, si se aprueba la reforma de la Constitución, todavía en el Comité Central habría que hacer unas primarias para elegir los posibles candidatos. Esto en el PLD no va a ocurrir. Donde podría producirse un impasse entre las tendencias del Fernández y de Medina sería en este momento en el Congreso para poder reformar la Constitución. En el caso de que todo continúe, viendo la posición de los legisladores del día de anoche. Mira, Michelle, vamos en orden de lo que tú dijiste. El comité político, en mayoría, 23 votaron a favor de introducir el proyecto para la reelección. Eso funciona, aparentemente funciona como un órgano colegiado, en que si la mayoría votó por una decisión, entonces esa minoría tiene que sumarse a la mayoría. Como nosotros nos vamos a sumar ahora a la pausa, si ustedes me dan permiso. Vamos a hacerla. Enseguida venimos. Continuamos en síntesis. Decía Michelle y Marcela que aparentemente las decisiones que se toman en el comité político, que nunca se tomaban por votaciones sino por consenso, deben aplicar igual como si fuera un órgano colegiado. De manera que la minoría que votó en contra tiene que sumarse a la mayoría. Sin embargo, tú decías, Michelle, que la decisión que tomó el comité político se supone que es una decisión que va ahora al Congreso y que los legisladores del PLD deben sumarse. O sea, sino el presidente, el secretario general decía, tienen que sumarse. Pero aparentemente hay un grupo que dice que no se va a sumar a eso. Eso es un debate. Pero si entra la disciplina partidaria, se supone que todos van a entrar, faltan votos, como tú decías, Michelle. Los votos del PRD, los votos del PRM, los votos del Partido Reformista y algunos votos del bloque progresista que también están en el Congreso. Los votos del Partido Reformista se supone que no deben ser ningún problema, porque el Partido Reformista es un partido de tradición reeleccionista, no debe haber problema. Lo del PRD, que se supone... Es aliado en su momento. Era aliado, o es aliado, indirecta o circunstancialmente. Lo del PRM no deberían tener problema, ¿verdad que no? Porque uno de sus líderes, diríamos, el que se supone que es el principal líder, que es Hipólito Mejía, había dicho anteriormente que si el candidato era Danilo Medina, se retiraba. ¿No, verdad? Entonces, si se va a retirar... ¿Cómo es la cosa? Había dicho Hipólito Mejía que si el candidato del PLD era Danilo Medina, él se retiraba. Entonces, si se retiran, entonces sus legisladores tienen que votar a favor. Esta va a ser una semana interesante. Interesante. O sea, Vargas se opone. Bueno, Vargas dice que lo del PRD no van a apoyar. Entonces, hay un problema, hay un trance. Y tú decías algo que no es así. Oye, ¿por qué te digo, Michelle? La decisión del comité político no es la que decide si hay primaria o no primaria. Eso lo decide el comité central del PLD. Y en el comité central, cuando se reúnan todos, aunque la reelección se apoye, o se apruebe, en el Congreso, pudiesen someter un candidato adicional, que puede ser Leonel Fernández. Entonces, podrían ir a las primarias Leonel Fernández y Danilo Medina. Todavía existe esa posibilidad. Claro que sí, siempre existe la posibilidad. Hay una porción importante de gente que los dos líderes tienen. Lo ideal es que ambos aún se pongan de acuerdo. Y que si la gran mayoría lo que dice es que sea Danilo Medina por su obra de gobierno, por la popularidad que tiene, por todo lo que eso, bueno, pues eso lógicamente dice que es más fácil para el PLD llegar al poder. Al punto de que prácticamente no se va a invertir ningún dinero. Mucha gente habla de que se van a comprar legisladores. Yo nunca he pensado que eso sea así. Yo nunca creo que nadie se vende y se compra. Yo creo que la gente puede votar por una causa. Yo creo que debe ser así. ¿Debería? Debería ser así. Y entonces, en términos relativos, tú decides qué me cuesta más, hacer esto o hacer lo otro. Porque también es costo-beneficio. Hay que evaluar hasta qué punto esto cuesta más que lo otro. Pero, evidentemente, como quiera, el PLD tiene la de ganar. Como quiera tiene la de ganar, siempre y cuando no haya una división. Exactamente. La división siempre también está en parte del juego. No es tradición, aunque Juan Bosch lo hizo en el año 73. Juan Bosch se fue del PRD
y formó un partido. Bien, Y tenía más Pero esa edad. posibilidad no existe ahora, ¿verdad? Yo pienso que no. Bien, yo creo que lo primero es que separemos las cosas, a ver si nuestros televidentes se pueden edificar bien sobre el tema. Señores, ¿qué pasa? Y es como lo vemos, el presidente Fernández y el presidente Medina, sobre todo el presidente Fernández, saben que uno sin el otro no gana las elecciones. Y el PLD esto lo tiene claro. Tienen 600.000 personas en el Estado que quieren mantenerse en el poder por 4 años más el año que le falta. No, Sean de la tendencia. 4 años más no. Hasta el 2044. Bueno, pero 4 años más en este caso. Ah, bueno. Luego vemos que ellos están claros. Nosotros de forma personal creemos que todos los problemas que van a aparecer van a ser producto de negociaciones y de lo que pueda ocurrir ahora en la reforma a la Constitución. De ahí en adelante yo no veo problemas en el Comité Central, ni en el comité, ni dentro del PLD. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que produce esta decisión del comité político es la alta popularidad que tiene el presidente Medina y la alta tasa de rechazo que tiene el presidente Fernández. Correcto. Estas son dos cosas claras. El presidente Fernández y su grupo deben de saber que sin un apoyo del presidente Medina, como ocurrió una vez, sabemos que ellos posiblemente no ganan las elecciones. Por otro lado, no sé si ustedes están de acuerdo, pero la oposición, ¿a quién se quiere enfrentar? La oposición se quiere enfrentar a quien tenga mayor rechazo. O sea, con una oposición, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Miguel Vargas Maldonado, no importa quién tenga o no que quieran, ni el pacto que hayan hecho, ni nada. O sea, ellos quieren enfrentarse al presidente Fernández, porque todas las encuestas, inclusive la del día de hoy, que nos trae el periódico El Dinero, te dicen a ti que en cualquiera de los escenarios es más difícil pelear discutir contra el presidente Danilo Medina. Entonces la oposición general quiere, trasladen esto también a todos los puestos electorales del país. No es lo mismo un PLD en el gobierno, un PLD unido, que esto no ocurriría si el presidente Fernández no apoya en el Congreso o en el mismo Comité Central de darte este caso, no apoyaría esto. Entonces tendríamos un PLD, un Leonel Fernández que posiblemente sería candidato, si este caso se diera, pero no necesariamente un PLD unido, porque ya el gobierno no lo va a hacer. Esto para mí son simples especulaciones. El presidente va a ver 2 o 3 días de más negociación hasta que se apruebe la reforma a la Constitución, y luego de que esto ocurra van a ver un PLD unido totalmente, porque ese comité político sabe muy bien lo que aprobó, y esto va, ellos ¿qué quieren? Quieren permanecer en el poder, y esto se logra de la forma más fácil utilizando la aceptación que tiene el presidente Medina en el Congreso. Lo otro es un invento, producto de segunda vuelta, producto de alianza, y eso es lo que ellos han manifestado. A mí me parece muy interesante lo que tú planteas, Michelle, en el sentido de que ciertamente tú dices que la oposición le interesaría enfrentar a Leonel Fernández, ¿verdad? Pero aparentemente lo que están trabajando para lo contrario. Porque si tú dices, por ejemplo, el PRM dice que si es Danilo Medina se retira o va a apoyar, entonces no quieren que sea entonces Fernández. Porque si la reforma pasa en el Congreso, implica una cosa, una antipolítica, o sea, porque los partidos que tienen en las manos la posibilidad de que no sea Medina, si la aprueban, entonces no están actuando a favor de que sea Fernández. O sea, no tiene como el sentido político. Yo creo que primero, el presidente Fernández es el presidente del partido y tiene en sus manos la gran responsabilidad de no permitir que se divide el partido. La tiene, además ha sido presidente 3 veces. O sea, un pellico, otro pellico, eso es cosa política. Yo entiendo que el PLD tiene que mantenerse unido
Eso es lo que yo entiendo. Y afirmaciones como la de Vinicito Entonces, no ayudan, ¿verdad? pero además de eso, los mismos legisladores que vimos anoche en Funglode, hablando sin que el presidente del partido haya hablado, están hablando de una manera individual y no tiene sentido tampoco. Esperen. Primero hay que pensar y después actuar. Porque si tú hablas incómodo, va a decir lo que no quería decir. Eso es lo que pasó. Entonces hay que esperar. Las cosas sucedieron, el presidente salió, no era lo que el presidente Fernández quería, supuestamente no era, lógicamente, y votó en contra. Entonces hay que esperar que las cosas el agua coja su nivel y evitar un colapso en el partido, que ha sido un partido que ha llevado la rienda del país por más de 3 periodos. Y además de eso, de que ha habido una transformación importante en la República Dominicana, y eso no se puede negar, en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, nosotros, para concluir este segmento, ver las reacciones, estas cosas que tenemos para hoy, de los diferentes sectores, yo quiero que hablemos del tema de cómo va a ser la reforma, la solicitada al Congreso esta reforma. Lo primero es, parece ser que es un hecho. Vimos anoche unas declaraciones de algunos juristas y del expresidente de la Suprema Corte, Subero Isa, que no es necesario el referéndum. Entonces, esto es un hecho. Sobre todo que el referéndum, si ya el comité político lo aprobó, todos los sectores más importantes que dicen que es necesario el referéndum son los que apoyan la candidatura de Leonel Fernández, que querían poner más difícil la posibilidad de presentar una posible repostulación del candidato Medina, del presidente Medina al 2016. Vemos que parece que esto se va a desmontar rápido. Nos vamos a un proceso de reforma a la Constitución, con un proceso rápido de presentación de una ley para solicitar la posibilidad de reformar la Constitución, y más adelante entonces la reforma a la Constitución, que es la que tiene que permitir la reforma, la reelección por un periodo adicional, sería el modelo norteamericano y el nunca más. Vemos que en esta parte... Era lo que teníamos antes. No era lo que teníamos antes. Lo teníamos cuando Hipólito Mejía. ¿Con el nunca más? Ok. Sí. La reforma del 2002 lo que hizo fue que permitía la reelección consecutiva y nunca más. Que mucha gente decía que nunca jamás. Eso era como un personaje, ¿verdad? Nunca más. Eso era lo que teníamos. Teníamos el modelo norteamericano. Yo veo mucha gente, nosotros tenemos que tener en el país el modelo norteamericano. No lo teníamos. De hecho, lo teníamos. Lo teníamos y en el 2010 lo perdimos. ¿Y lo perdimos por qué? Porque el presidente Fernández ha dicho en retiradas oportunidades que no pudo hacer otra cosa. Porque el presidente Fernández también está, diríamos que, conforme con 2 periodos consecutivos. El sistema americano. Pero no pudo lograr el consenso en ese momento con el quien lideraba la oposición, que era Miguel Vargas Maldonado, aunque no fuera presidente del partido en ese momento. Pero con él se negoció y no se pudo conseguir los 2 periodos. O sea, eso lo teníamos, Michelle. Bien, también vemos cosas que esta semana van a concluir, como el tema de la solicitud a un tribunal administrativo de parte de Potentini. Sí, de la Fundación Justicia y Transparencia, ¿qué se llama? Exacto, de decir que no era posible esta reforma a la Constitución, y ahí sabemos que claro que es posible, y que si la aprueba la reforma en el proceso correcto, con la convocatoria correcta, esto era una forma de estos sectores de incidentar este proceso en esta semana y ver, todas estas son cosas que en el caso de que haya un acuerdo real de someter esta reforma a la Constitución, vemos que no vamos a tener ningún problema en este sentido. Yo creo que debiéramos ir a una pausa para venir con el último segmento de esto que tiene que ver con la reforma a la Constitución. Venimos ahora.
Seguimos pues con el tema del día. Caliente, ¿eh? Caliente. Bien, para concluir con lo de Potentini, aquí nos envían que este fue un intento del grupo de Leonel de último minuto, o sea, fue las últimas semanas, para tratar de retrasar la decisión del comité político con respecto a esto. Se dice que esto no confirmado es de parte de Radamés Jiménez, que es el que estaba conduciendo a Potentini. ¿Cómo es la cosa? Eso es la parte que dicen que se dice que el grupo de Radamés Jiménez es el que estaba el manejando esta denuncia de Potentini, pero que no tiene sustento jurídico ninguno. Okay. Estas son unas opiniones que nos llegan por las redes sociales. Y también se discutió de que la fundación que estaba presentando no es legal, porque la fundación no estaba registrada, según dicen. Exacto. Bien, quiero ver cómo nosotros hacemos explicamos un poco lo que es el famoso proceso de reforma a la Constitución. Para eso vamos a utilizar estas informaciones que tenemos. Lo primero es que no se va a hacer una reforma, no se dice en el Congreso, vamos a reformar la Constitución. No, primero hay que hacer una ley. Esta ley necesita 2/3 partes de la matrícula de los legisladores para poderla presentar. Se dice que hay varias formas de introducir un proyecto de ley, pero se dice que el PLD, como tiene mayoría en el Senado, por el Senado, de una forma rápida va a introducir esta ley, y en estas dos cámaras se necesitan las 2/3 partes para aprobar una ley que la misma pueda aceptar la necesidad de reformar la Constitución. Aquí no se está diciendo en esta reforma si van a reformar, si va a ser permitida o no, sino si se necesita una ley, si vamos a aprobar esta ley para reformar esto. Eso es la 2/3 parte. Pero aquí hay un dato importante. Dice, para la ley, cualquier cámara con la 1/3 parte puede proponerla. Quiere decir que para proponer la ley se necesitan la 1/3 parte de esta cámara que la proponga para poderla llevar. Luego del quórum se decide por mayoría. Oye bien, entonces, hay un dato que es lo que ya cuando se vaya a aceptar, ya se hizo la ley y nos vayamos a decidir sobre el tema de la reelección, no se necesitan el 66% de los votos de las dos cámaras de la matrícula, no. Se necesita la presencia de que haya quórum. O sea que si no el que no va. Posiblemente tú tienes Vinicio Castillo, si asiste a la votación, aunque no vote o aunque vote en contra, lo único que necesitan es mayoría. Okay. Tú necesitas las 2/3 partes ya para votar la ley que te hagan quórum. Entonces, estos son los temas que vamos a aprender bien esta semana, porque una cosa es la ley, otra cosa es la convocatoria, la reforma a la Constitución, y otra cosa hay que ver bien los números. Por eso es, ahora, ¿qué pasa? Que si ellos no quieren que pase, esos 22 votos más los otros no asisten. Sí, entonces, si asistieran todos los diputados y todos los senadores del Partido de la Liberación Dominicana unidos, todos los de Leonel, todos los del PLD, unidos a esta convocatoria, no hay quórum. Se necesitan 20 o 22 más específicamente para poder llegar al quórum de que la convocatoria sea perfecta. De ahí entonces se gana por mayoría. Sí, o sea, entonces es un tema de que posiblemente tú votando en contra, pero asistiendo. O sea, es un tema de presencia. Claro. Un diputado puede ir, no estar de acuerdo, pero si asistió, está ayudando a la diferencia sería, yo fui y voté en contra, por ejemplo, y que conten acta que yo no estuve de acuerdo. Ahora, si yo no voy, entonces, pues, puedo boicotear que si tú no vas, entonces tú estás provocando que no se dé o sea, que no haya quórum. Tú estás ayudando. Exacto. Hasta ir a votar en contra, ir a votar,
es lo que te hace... Pero por eso mucha gente a veces dice, Michelle, cuando va a proyectos que son neurálgicos al Congreso, yo fui y me abstuve de votar. Y a una abstención de opinión, una abstención de voto, siempre es una irresponsabilidad. Porque dice, bueno, yo estaba ahí, pero yo no tuve partido ni un lado ni de voto. Si usted va, usted fue para hacer quórum, claro. Vote. ¿A favor o en contra? Y ese es el deber de ellos, ¿no? Claro, Estar ahí. Perfecto, pero una persona puede ir a votar en contra y hacer quórum para que la reelección se dé. Sí, sí. O sea, posiblemente solo votan los candidatos del PLD y con ellos son mayoría. Ellos lo que no hacen es en el quórum. Sí, sí. Y aunque los otros todos voten en contra. Hay una cantidad de informaciones que nos envían, nos dicen que luego de reunir la asamblea de cada voto es uno. O sea, de cada persona es individual, tanto senadores como diputados, se les llama asambleístas durante este proceso de la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. O sea que dice que contar los votos que posee el PLD hay que contarlo en cada cámara para ver bien el tema del quórum y de la mayoría, cómo funcionaría. O sea que vamos a tener en esta semana, se dice que mañana que se va a preparar un proyecto que a no sé si tú estás de acuerdo, está listo hace mucho tiempo. Claro. Este proyecto ¿Tiene que estar listo? Tiene que estar listo para introducirlo mañana, la posibilidad de una ley que reforme, que permita la reforma, que solicite una reforma a la Constitución para más adelante. Hay unos plazos fatales que hay que cumplir, creo que son 15 días luego de aprobada la ley para poder conocer en una asamblea revisora el caso de la reforma de la Constitución. Ahora, ¿cómo tú verías, Michelle, el caso que dijimos al principio del programa? Sí, que la comisión que está trabajando en el proyecto, que lógicamente sabemos que está listo, 3 de ellos votaron en contra de que se haga eso. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido poner en una comisión? Tiene sentido porque el PLD es una institución. Vamos a quitarnos la parte de la política por el medio. O sea, nosotros todos hemos trabajado en sitios donde hay que tomar decisiones en conjunto. Muchas veces nosotros mismos hemos hecho cosas y decimos, mira, ¿qué tú opinas de esto? Yo, Michelle, no estoy de acuerdo, tú me lo has dicho. Terrero, yo sí estoy de acuerdo. Y bueno, yo voy a trabajar y voy a trabajar con el alma, pero tú sabes que te dije que no estaba de acuerdo. O sea, si nos quitamos la parte de las negociaciones, de la política, la fuerza, yo no lo veo raro. Tú mismo decías que el PLD es un partido bastante organizado, el PLD no es el PRD, y eso lo hemos podido ver en todos estos años. Yo creo que si todos nos sentamos a verlo desde un punto de vista de que de su opinión, bueno, mi opinión era no meternos en un proceso de reelección, de reforma a la Constitución, porque ya el PLD ha hecho reelección. Bueno, pero ya en teoría todos van a trabajar. No ha hecho reelección el PLD. Hoy cuando Leonel se religió. La Constitución estaba... Perfecto, se religió lo que estaba permitido. Es correcto. Pero es reeleccionista. O sea, el PLD es reeleccionista. Lo que está en cuestión es modificar la Constitución, claro, para modificarlo para elegir, pero el PLD apoyó la reelección. reelección. Esta es la primera vez. Eso no está en cuestión. Pero era como más fácil poner 6 personas de los que votaron a favor del proyecto en la comisión. No estoy de acuerdo. Entiendo que tiene que haber un balance. Bueno. Para que no todos sepamos que están a favor, pero yo entiendo que van a trabajar juntos. El proyecto está hecho, debe estar hecho, tiene que estar hecho, porque no tiene sentido comenzar ahora a trabajar con un proyecto que ya tienen 2 años que estaba atrás de eso. Bien, yo creo que tenemos una serie de reacciones anteriores a este proceso. Uno que lamentablemente no le vamos a poder tener hoy, que es unos comentarios hechos en el programa 1+1, dentro de varios que realizó el presidente, el expresidente Hipólito Mejía, donde dice que él se iba para Gurabo a sembrar mangos si era Danilo Medina el candidato, porque él ahí el Juan Bolívar Díaz le pregunta, entonces usted va contra Leonel Fernández, sí, esa es la persona, si no yo me voy para Gurabo. No, entonces, no lo va a poner eso. Ese video lo estamos tratando de cosas. Y okay. Otra reacción de Quique Antún, que tuvo en nuestro programa, y tenemos 2 reacciones, 2 opiniones con respecto a la reelección, que vamos a ver la primera parte en este momento. Ahora, en el año 2012, es por primera vez que el partido hace una alianza, un acuerdo, que se firma.
y apoye un candidato. Bueno, tenemos problemas con la primera parte del video. Nos avisan cuando lo tengamos disponible. Pero se está viendo un panorama interesante esta semana con el tema de los otros partidos. Ya que si Hipólito Mejía, esta semana coincidencialmente es la convención del PRM. Pero una convención en la cual todavía no va a estar reformada la Constitución. O sea, lo ideal es ver qué va a pasar esta semana. Si ya Hipólito Mejía confirma que no iría a las elecciones, entonces no habría convención. ¿Verdad? Ahora, si Hipólito puede decir, vamos a la convención, que yo no sé lo que va a pasar, porque no se sabe lo que va a pasar en la reforma. No, pero no tiene Otra sentido. cosa, No tiene sentido, bueno, porque si él dice que no va, entonces que le deje la puerta abierta ahí a Abinader, va más fácil. Y menos gasto. Y se va para Jurabo. Bien, la otra parte del interesante es, ya el Miguel Vargas es candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, Quique Antún, vamos a ver su reacción hoy, pero si más no recuerdo, cuando estuvo con nosotros en el programa, él habla de que él está de acuerdo con el gobierno del presidente Medina, que de cual él vería muy bien, pero que el presidente Medina no era candidato, por lo que él tenía que ir presentarse a la presidencia del Partido Reformista, y que él, vamos a ver esa posición dentro de un momentico. Y tenemos también ya a ver si Hipólito Mejía va si esto va a ser un comentario más de los que uno hace de reacciones, así como fueron las de... Si fue una espontaneidad que él ahora va a considerar. Bueno, pero también en las circunstancias han cambiado. Yo no lo viera mal, hay que ver cuánto es. Porque, señores, el tema es que lo que no estuvimos, nos quedamos ahorita un poquito retrasado en el comentario, y es no es quien no quiere ir, es que ir contra Danilo Medina a las elecciones tiene muchas posibilidades de perder. O sea, la cantidad... Y de gastar. De hecho, bueno, Reinaldo de gastar, Paredes, Francisco Javier, ¿qué dijeron? ¿No? Bien, vamos a ver, que creo que tenemos la primera parte del video. Posteriormente a esa alianza, entonces, ahora en el año 2012, es por primera vez que el partido hace una alianza, un acuerdo, que se firma y apoya un candidato que no es del partido, que fue el caso de Danilo Medina. En las otras se producían migraciones de dirigentes del partido que se iban con unos, se iban con otros, porque no consensuábamos las cosas, no las discutíamos, sino la imponían algunos que manejaban algunos resortes y recursos, a veces hasta sin talento para hacerlo, pero sí con la habilidad del truchimán y del que tiene el dinero y que corrompe y lo daña todo. Ahora yo pienso que hay un proceso diferente. No quiero decir que no se puedan producir alguna que otra actitudes inadecuadas, pero la mayoría del partido está consciente de que esta es la oportunidad del Partido Reformista para por sí mismo constituirse una propuesta nacional. Mi discurso está muy claro, y por eso le decía, este acuerdo que se hizo en el 2012 para apoyar a Danilo Medina, nosotros no nos sentimos mal con su ejecutoria de gobierno, ¿no? Pero queremos también reivindicarlo en el sentido de que muchas de las cosas que él está haciendo fueron plasmadas por nosotros y discutidas con nosotros, y él le está haciendo. Entonces lo felicitamos, deseamos suerte. Ahora, hay impedimentos, hay situaciones de coyuntura que impiden la continuidad de esta situación, y por eso el Partido Reformista entiende que es la mejor opción para darle continuidad y profundizar lo que habíamos propuesto en ese acuerdo que se hizo en el 2002. Vamos a hacer un poquito de política ficción. Bien, vamos a ver. El Quique Antún afirma que el gobierno de Medina es bueno y que la reforma a la Constitución no estaba, que él no era candidato, por lo que inclusive tendremos que ver realmente cuál va a ser su posición final, si vamos a tener nuevas alianzas con el Partido de la Liberación Dominicana o si vamos a mantener a Quique Antún como candidato para estas elecciones. Es un tema, hay muchas reacciones de todos los sectores, y creo que
que sobre todo el grupo de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, los que ya emitieron juicio en el día de ayer, son las personas más que uno veía cargadas de vamos a decir, de que no le gustó la decisión del comité político. Estaban airados. Sí. Había una persona que tú no podían, se decía que tú no lo podías pinchar ayer. Hubo gente que comenzó rápido a emitir reacciones, como es el caso de Vinicio Castillo, de Vinicito, que temprano por las redes sociales ya estaba hablando de que se inicia la compra de votos, que el Danilo Medina pasará a la historia como el que por ambición dividió al PLD. Y esa no es la historia, ¿no? Eso en el caso de que se divida, ¿verdad? Pero el caso de Vinicito es que ellos insisten en que hay que hacer un referendo. Eso es parte de lo que hablábamos ahorita, de que ellos mismos no pueden, tenían que buscar tácticas de poner la cosa difícil, Terrero. Además, Vinicito no es del PLD. No, claro. Entonces él puede decir cosas. Él puede decir lo que él quiera. Él puede decir cosas. Es un partido aliado, que pueden decidir si apoyan o no apoyan. Exactamente. Es así. Ahora, la disciplina partidaria tiene también otra consecuencia. Miguel Vargas convocó para hoy a las 5 de la tarde una reunión donde hablará de la posición que asumirán los legisladores PRDistas ante la modificación constitucional. O sea, va a ser una rueda de prensa a las 5 de la tarde. Exactamente. Mira otra información que no me... Quórum con la mitad de cada cámara, aprobación con las 2/3 partes de los asambleístas presentes. Ok, o sea, oye bien cómo van las diferencias. La 2/3 parte de los presentes debe ser de la matrícula, ¿eh? De los presentes, es el quórum. Por eso quieren hacer quórum. Ahora, la experiencia es que es donde está el tema que hay que corregir, tenemos que investigar mejor. ¿Qué pasa si van todos los legisladores? ¿Cómo es el tema de la aprobación? Si es por mayoría simple o si es ahí que tenemos que ver, porque estamos asumiendo que vayan solo los del PLD, que son los asambleístas, y que va a haber solamente si nos dice aprobación con las 2/3 partes de los asambleístas presentes, ahí es que tiene el problema, que cuando van todos los de la oposición se asisten, entonces tú sí necesitas, porque estábamos viendo ahorita el panorama de que vayan menos, que hasta donde sea el quórum, sí. Pero imagínate que vayan las 2 matrículas completicas, que no falte ninguno, entonces sí hacen falta para realizar para la aprobación, porque si está completa, sí hacen falta todos los asambleístas que son del PLD, del senadores y diputados, de las 2 tendencias, más alrededor de 22 votos para poder... Pero tienen que estar todos. Ahora, si no asistieron todos ahí, es la 2/3 parte de los presentes. Bueno, yo no estoy... Hay que buscar un constitucionalista para explicar esas diferencias. Él es que nos los están mandando. Está bien, eso es bueno. Pero eso es bueno analizarlo en el aire, porque ha habido muchos casos en que la gente piensa que es de una forma o de otra. Porque si es tan fácil, Michelle... Entonces tú no es tan fácil, es dificilísimo. Bueno, pero a veces se hace fácil. Yo he visto ejemplos en que ha habido más de eso en ambas cámaras para un tema en particular, donde la gente podía pensar que jamás se podía reunir. Dicen que revisen los artículos 267 y 271 de la Constitución de la República. Guillermo Moreno en su cuenta de Twitter dijo que la decisión del Comité Político de enviar al Congreso un proyecto de ley para reformar la Constitución se trata de una ignominia que acaban de aprobar. Si hay que modificar la Constitución, que se haga a través de una asamblea constituyente. Hay muchas reacciones diferentes. El 267 dice, la reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Entonces el 271 dice que el quórum para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Ahí está lo que hablamos. Sus decisiones, o sea, la ley necesita entonces el quórum, ¿no? Ajá. La ley.
Después que la ley está aprobada, La ley necesita las 2/3 partes. sí, la ley que dice autorizamos modificarla. Entonces, dice aquí, sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos que tú dices cuando llega a la mitad, ¿verdad? O sea, dice aquí, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Y no, sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos. O sea, las 2/3 partes de la mitad más. De los De votos. más de la mitad. De los votos. mitad más uno. No es de los presentes. O sea, Sí. O sea, estamos hablando o sea, de 32 legisladores y creo que son 190. 200. 190 diputados, más o menos. Son 140 la 2/3 parte. Ah, no, de los diputados. Bueno, son como 222 legisladores. Luego vamos a revisar específicamente para dar los detalles. Pero lo que está diciendo la Constitución ahí, en ese artículo 271, Michelle, que la mitad de eso llega, y si la mitad de eso llega, está bien. Y después para votar, la otra tercera parte de la mitad pueden aprobar la reforma. Bien. Hubieron otras reacciones que estuvieron en la prensa, como el manejo de los rostros en el día de ayer. Se decía que el presidente Medina estaba contento. Hubieron muchas fotografías al presidente Fernández que decían que estaba triste o que estaba molesto, que se veía así, igual que la primera dama. El mismo tuit de la primera dama que nos decía que su corazón estaba Con el presidente con el Fernández. presidente y con su esposo Su y lealtad. su lealtad con el presidente Medina. Hubo aparentemente un tuit del hijo del presidente Fernández, el cual se dice que fue sacado de las redes, que dijo que cría cuervo y acuéstate a dormir. Parece que otro que tenía una reacción. Otras importantes fueron de Temístocle Montaz y de Felucho Jiménez, por ejemplo, que dijeron que no importa lo que ocurra, las decisiones del comité político hay que acatarlas en el Congreso, que es una decisión de unidad del PLD de lo que hablábamos ayer. O sea que son importantes estas posiciones, así como también tenemos el caso de la reunión que se realizó a partir de la noche en la Fundación Global, donde se dieron asistieron una cantidad de legisladores y de otras personalidades. Mira, en un noticiero estuvimos viendo una reacción donde se tomó por un vidrio a Víctor Díaz, que entró por detrás a la Fundación Global. Pero que ellos entran siempre por detrás. Bueno, pero no Porque es que para entrar el parqueo es abajo. Y entonces tú no vas a salir. Bueno, pero la gente dice ahora, mira, entró por detrás. Claro, vimos ayer también a Mustafa Abunaba, que estaba pasó por la Fundación Global. Hay gente que dicen, este es un día para especular, porque ninguno estábamos ahí. Algunos dicen que esto eran visitas de solidaridad con el presidente Fernández, y que en el tema de los legisladores, otros que eran el Víctor Díaz, y que es el financiero, y Mustafa, que le busca los cuartos, que vamos a ver cómo es que vamos a amarrar esto. O sea, todo había muchas especulaciones para poder hacer ayer el tema. Habrá especulaciones de ambos lados, porque al decir que los legisladores de la oposición se van a vender para la reelección, también se puede vender para la no reelección. Bueno, pero el tema de los legisladores, sí, Terrero, pero el tema de los legisladores también se maneja, porque mira, se ha dicho que se van a vender, se ha dicho que son 20 o 22, se ha dicho simplemente que hay legisladores, yo creo que no hay legisladores que simplemente, que va a ocurrir, hay legisladores que simplemente van a estar de acuerdo con el proceso, porque eso puede ocurrir. En su convicción. Y hay otros que en la política, en República Dominicana hay cosas que se ven mal, que son las alianzas y cuando tú tomas una decisión que no te conviene y en el Congreso esto se ve mucho. Por ejemplo, ustedes van a ver donde se va a ver apoyo del PLD en una posible negociación, porque aquí es que eso se ve mal, para que ciertos diputados y senadores repitan. Eso es una forma de una alianza, decir, bueno, mira, tú sabes lo bueno que decirte, mira, mi candidato, no vamos a poner candidato o no. No hagamos primaria en tal sitio. Pero,
hay ciertas cosas que van a hacer los mismos candidatos del PLD, de la tendencia de Fernández, quieren repetir. Pero Y nosotros estamos hablando, y perdón que te interrumpa, estamos hablando de presidentes, pero también hay 4.000 posiciones que vienen en las próximas elecciones a entrar en la pelea, ¿verdad? Sí. Y ahí hay también muchos intereses, y eso tiene mucho que ver. Claro. Pero, Bien, quería concluir con las reacciones de la reunión ayer en Funglode. No sé si tú terminaste de ver esta parte. Hay una cantidad de diputados y senadores que asistieron. Vimos a Vargas, que estuvo, no emitió declaraciones. Vimos a un Manuel Jiménez decir que va a haber una reacción conjunta, una respuesta conjunta en el día de hoy temprano. Y hubo otros que... López Núñez también estuvo ahí. Sí, Núñez estaba que no permitió un alfiler en el... coso. Y también vimos ahí a uno que no es legislador, Fran Matos también estaba opinando. Que opinaba de que no había pasado nada, sino que se había aprobado una modificación, o sea, someter una modificación aprobar una ley para modificarla. Aprobar. O sea, aprobar la ley para que se modifique la Constitución, que fue lo que hemos dicho. O sea, pero él estaba diciendo como que no había tal problema, que todavía no había ocurrido nada. Ese fue el que dijo Vargas. No, Fran Matos. Porque dijo también que no va en el Congreso en Funglode López Núñez. Que vamos a tener que ver cómo eso no es tan fácil, es una decisión del comité político. Tomaremos en su momento la decisión correcta. Estaban presentes Víctor Díaz, Mustafa Bernades, Vargas. O sea que esta parte, para mí ninguno debió emitir ningún juicio, Sí. Porque el mismo que participó en una respuesta, y es una cosa que ellos no han entendido, cuando el presidente Fernández votara o no a favor de la reforma, él es parte de una resolución del comité político. Claro. No importa que tú estuvieras a favor o no, el comité político cuando falla a favor de algo, todos deben de... Ahí lo que hay que esperar que el presidente Fernández opine. sí, yo creo que o le diga a su gente. Bien, vamos a otra pausa.